Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde siempre hablamos de los tiempos que estamos viviendo conforme a la profecía. Bienvenidos a La Voz de la Alianza. No importa cuál sea la situación que estés viviendo como persona o como familia o como matrimonio o en lo laboral, pero este es un año de victoria y cada derrota será revertida a victoria si permitimos que Dios sea el número uno en nuestras vidas. Así es, solamente en Jesucristo podemos nosotros cambiar, ser transformados de un tipo de persona a la persona que agrade a Dios. Por eso predicamos el Evangelio de Jesucristo y hablamos de lo que Dios hace por medio del Evangelio. Es un proceso lo que es la restauración. Hay una palabra profética para el tiempo actual, es la palabra que está en el libro de los Hechos, que nos habla de los tiempos actuales. Son tiempos de violencia, son tiempos de inseguridad, son tiempos de enfermedades, de pestes, de plagas, son tiempos donde hay que dar respuestas conforme a la profecía. Por eso tenemos una palabra profética y así comenzamos en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, donde la Biblia nos habla acerca de lo que está sucediendo. Hechos capítulo 3, versículos del 19 al 21. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Esta profecía es de el tiempo antes de la venida del Señor Jesucristo, tiempos de refrigerio. Para los que crean en el Evangelio, para toda persona cristiana, son tiempos de alegría, de gozo, de paz, solamente en Jesucristo, de reposo. Este año 2020 es un año de mucha bendición profetizada para el pueblo de Dios. Sí, cuando tenemos el refrigerio, que es el reposo de Dios, quiere decir que nosotros disfrutamos lo que Dios nos da y que también Dios pelea nuestras batallas. Así es. Que simplemente nosotros callamos, guardamos silencio, nos estamos quietos, como dice también la palabra, y dejamos que Dios haga las cosas que Él tiene que hacer. Así es. Fuera de la iglesia de Jesucristo hay problemas, hay tinieblas, hay un enemigo del ser humano que está atacando la familia debido al pecado, donde hay adulterio, fornicación, donde hay tanta violencia hacia el prójimo, en este caso violencia a la mujer. Estamos viendo el pecado que está afectando familias enteras, sociedades enteras en todo el mundo. Así que por eso Dios dice, arrepiéntanse, arrepentíos y convertíos. Hoy en día estamos viendo tanta maldad en el mundo entero, por eso tenemos que predicar el Evangelio de Jesucristo partiendo de el arrepentimiento de todo pecado. Una persona que está en adulterio reconozca su adulterio, está dañando su cuerpo, está dañando su matrimonio, está dañando sus hijos, 4 generaciones, nietos, bisnietos. Hay 4 generaciones que están bajo maldición solamente por el adulterio de una persona. Por eso, si la persona reconoce su pecado y se arrepiente de su pecado, reconociendo que es una persona mala, perversa, que está dañando a otra persona, entonces Dios es misericordioso y puede perdonar a esa persona. Por eso dice la Escritura, arrepentíos y convertíos, para que de esta manera vengan los tiempos de refrigerio que solamente en Cristo podemos tener. A partir de recibir el Evangelio de Jesucristo, una persona puede cambiar su conducta, puede cambiar su forma de ser.
una persona violenta puede cambiar a ser una persona de paz. El único que cambia se llama el Creador de la persona, Jesucristo. Fuimos creados a la imagen y semejanza del Señor. Así que solamente Jesucristo puede cambiar. Cuando una persona se arrepiente de todo pecado y reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador, empieza en ese momento un proceso de cambio. A ese proceso de cambio se le llama la restauración. Y la Biblia dice que habría la restauración de todas las cosas. Todo lo que se perdió desde el pecado original en el huerto del Edén, ahora se recupera con Jesucristo poco a poco. Sí, así que ahora estamos hablando de restauración. Sí, la restauración es lo que significa. La palabra nos habla de volver. Volver. En otras palabras, Dios quiere que volvamos a un principio antes que haya sucedido ese problema. Eso es volver o regresar a un estado anímico que antes teníamos. Tal como, por ejemplo, si estamos enfermos, hubo un tiempo que antes no teníamos esa enfermedad. Entonces, restauración significa que regresar como si nunca antes hubiéramos tenido esa enfermedad. Y así podemos hablar también de un matrimonio. Para un matrimonio es desde el día que ellos se casaron, por decir un ejemplo, y se han hecho infieles o se han separado o han habido problemas. Pero cuando hablan de restauración es volver como cuando se volvieron a casar. O sea, al principio, es volver al principio donde no había esas dificultades o esos problemas. Sí. Por eso tenemos que hablar conforme a lo que está señalado en las Escrituras. La Biblia es un manual, es el manual para la vida humana aquí en la tierra. Todo comenzó en el matrimonio. El matrimonio es la base de toda familia y la familia es la base de toda sociedad. Si hoy en día hay tanta violencia en las calles, estamos viendo sobre todo a las mujeres protestando debido a tanta violencia a ellas mismas, es producto de los tiempos proféticos. Los gobiernos no podrán hacer mucho para resolver el problema de la violencia de género. Es un problema espiritual, es un problema que hay que resolver con armas espirituales como son la palabra de Dios, la oración, el ayuno. Solamente con armas espirituales podemos penetrar al terreno del enemigo, porque la persona que se ha violentado es porque hay espíritus inmundos que le están tomando para hacer daño a otra persona. Por eso hoy en día en Jesucristo podemos conocer las causas. Si conocemos las causas, podemos ir a la solución. Hoy en día en Jesucristo encontramos todas las respuestas, todas las soluciones a los problemas de la vida humana. Por eso la restauración es volver al principio. Dios es poder, Dios es autoridad. Dios estableció el matrimonio en Adán y Eva cuando antes no había pecado. Todo era bendición. Por eso tenemos que ir al origen de todo ello para entender los tiempos de hoy y cómo resolver el problema de la violencia de género o de la violencia en general. Hay mucha violencia en nuestras ciudades y naciones. La Biblia es la palabra que nos va guiando y tenemos que comenzar con el principio. En el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 26, habla de la creación. La primera persona creada fue el varón, Adán, y dice la Biblia en Hechos 17, 26, que de una sangre, de la sangre de Adán, se hicieron todos los hombres. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios ha establecido el linaje de todos los hombres, de generación tras generación,
debido a la sangre de Adán. Adán es nuestro padre, padre en la carne. Eva es nuestra madre, madre en la carne. Y de Adán y Eva vinieron todos los linajes de los hombres. ¿Para qué fue creado el hombre? Esto es importante, porque la creación tiene un propósito. Dios no creó al hombre por crearlo, lo creó con un propósito. Y el propósito era de que el hombre proveyera el sustento y la protección a la familia. Sustento y protección, provisión, alimento y la protección, porque cuando Dios creó a Adán, ya Satanás, el diablo, estaba en la tierra. Por eso Dios creó al hombre para ser el responsable tanto del sustento como de la protección. Leamos en Génesis capítulo 2, versículos 8 y 15. 8 y 15. Dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Para que lo labrara, lo trabajara y lo guardase. En Efesios capítulo 5, versículos 28 al 30, todo un capítulo en el Nuevo Testamento que nos habla del matrimonio cristiano. Esta carta está dirigida a la iglesia en Éfeso. Ahora en Cristo, aquí está el consejo de los matrimonios. Efesios 5, 28 al 30. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Aquí la palabra de Dios nos habla de que el esposo debe amar a la esposa tal como Cristo, el esposo de la iglesia, ama a la iglesia, porque Cristo es cabeza de la iglesia. El varón, el esposo, es cabeza de la esposa, es cabeza de la familia. De otra manera, es el responsable de la familia. Esto es importante que todo varón que es esposo entienda acerca de la creación, porque Dios nos juzga a nosotros como varones en estos principios. Así que debemos conocer para qué fuimos creados como varón. Ahora, la creación de la mujer. La Biblia habla en Génesis capítulo 2, versículos del 22 al 23, que la mujer procede de Adán. De Adán se creó la mujer. O sea, de una persona se hicieron dos personas, por lo tanto, en el matrimonio, la naturaleza del matrimonio son dos en uno, un solo cuerpo, una sola cabeza. Pero aquí está el trabajo que hace Dios por medio del Espíritu Santo para que haya unidad en el matrimonio. Y por el Espíritu Santo Dios derrama amor para que el amor se intensifique entre el esposo y la esposa. Dice la Biblia, Génesis 2, del 22 al 23, acerca de Eva. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Aquí está la creación de la mujer, del cuerpo del varón se hizo la mujer. Por eso el matrimonio es un gran misterio que se revela por el Espíritu Santo, tiene que ver con lo espiritual. Solamente por medio de la palabra de Dios podemos entender acerca del matrimonio. Dice la Biblia que la mujer fue creada por causa del varón. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 9.
Dios creó primero al varón, le asignó el propósito de la creación, el trabajo y la protección. Ahora Dios, mirando al varón, Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda. ¿Cuál sería la ayuda o para qué función sería esta ayuda? Para el sustento y la protección. El mismo propósito que tenía el varón, sustentar y protección, sería para la mujer, pero no iba a ser la responsable la mujer, era solamente la ayuda al varón. Esto lo dice la Biblia, 1 Corintios 11:9. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Porque necesitaba la ayuda, así dijo Dios. No es bueno que el hombre esté solo, le haré la ayuda idónea. Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. En Proverbios 14:1 dice la Biblia que la mujer sabia es la que va a edificar la casa. Así que aquí tenemos la creación tanto del varón como de la mujer. Dios le dijo al varón: tienes que amar a tu esposa, Efesios 5:25, así como Cristo amó a la iglesia, el esposo debe amar a la iglesia. Y a la mujer, Dios le dijo que tenía que sujetarse al esposo, o sea, caminar juntos, caminar de la mano del esposo, porque Dios es Dios de orden y Dios estableció el orden en la familia. Pero la Biblia habla de que Dios en Cristo trajo el amor y es la ley que impera en el matrimonio en toda familia cristiana, la ley del amor. O sea, no solamente el varón tiene que amar a su esposa, sino la esposa también al varón. El amor es humildad, es sometimiento. Por eso la Biblia en el capítulo 5 de Efesios habla del matrimonio y precisamente dice allí que debemos someternos unos a otros. Efesios 5:21, la Biblia dice que tanto la esposa se somete como el esposo se somete. El sometimiento tiene que ver con la humildad. Solamente en la humildad que Dios nos da podemos someternos unos a otros. O sea que estos son los principios del liderazgo. El liderazgo es el trabajar en equipo, saber trabajar en un equipo por el bien del equipo. El matrimonio es un equipo que tienen que trabajar en un solo pensamiento y en una sola decisión. Tienen que consultarse unos a otros para entender acerca del problema y tomar la mejor decisión. Y el responsable será la cabeza. El esposo será el responsable de toda decisión que se tome en conjunto con su esposa o con sus hijos. En todo caso, que ya los hijos sean mayores, hay que tomar un consenso para las decisiones familiares. La Biblia dice en Efesios 5:21, hay que someterse. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El versículo clave es el 21 que dice: someteos unos a otros. Tanto la esposa se somete como el esposo también se somete. Y dice la Escritura en Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4, el principio de la humildad. Debemos caminar en humildad porque somos hijos de Dios. Jesucristo habló de el servir y estamos en un matrimonio para servir.
El esposo sirve a la esposa sirve al esposo. Los padres sirven a los hijos. Es principio. O sea, los dos deben dado ayudarse en la mutuamente. Es la ayuda mutua. Y estar de acuerdo. Estar Pero de los acuerdo. dos deben estar sujetos a Dios. Sí. Y Sí. cuando se toma una decisión, el Así responsable es. siempre será El varón. el esposo. Ahora, realmente dice que el varón debe amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia y Así se es. entregó a sí Y se mismo entregó. por ella. O sea, el marido debe ser así Sí. con la esposa. Por eso ¿no? una persona que no es cristiana, un varón que no es cristiano, es un varón que está en su pecado de rebelión. Entonces no aceptará que la mujer, que tenga que amar a su mujer aunque no se ha amado él, porque condicionan el amor. Yo te amo si me amas, yo te amo si me das, pero el amor es incondicional. Cuando hay amor de los dos a Dios, el Señor está en medio del varón y en medio de la mujer para obrar la voluntad de Dios. Entonces, ese es el matrimonio cristiano. En Cristo, pero Cristo no en es Cristo. el centro del matrimonio. No en Cristo sí que es un problema. Donde sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Así Dios, es, tanto el así esposo como la esposa, para tomar la decisión Sí, así en es. la voluntad de Dios. Veamos lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos del 3 al 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esto para un varón así que es. no es cristiano es muy demasiado, es difícil, porque vivimos en una cultura donde machista o el varón donde es aquí el que mando soy yo. Sí, entonces y solamente... ¿cómo yo voy a considerar a mi mujer superior a mí? La Biblia dice, puedes leer otra vez Filipenses 2 del 3 al 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Allí está la palabra en general. O sea, todo cristiano debe caminar siempre en humildad, considerando al prójimo como un superior. Y no Cristo vino a servir y no a ser servido. Así es. Así que son principios establecidos y esto parte del matrimonio en la familia. Y luego también por eso hablamos de restauración. Pone el ejemplo, porque dice, haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo. Por eso en el matrimonio empieza todo un proceso de cambio que solamente Dios por medio del Espíritu Santo lo va haciendo, siempre y cuando la voluntad del varón y la voluntad de la mujer se rindan a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Biblia con respecto al esposo, con respecto a la esposa, con respecto a movernos o caminar en el amor fraternal aquí en la tierra? Lo debemos aplicar. Por eso es un proceso. Debemos ir a una iglesia. Para ello vamos a las iglesias cada fin de semana para ser enseñados en la palabra, para poner en práctica la palabra en nuestras vidas personales, familiares. Hay otra palabra en Gálatas capítulo 6, versículo 2, porque los conflictos en el matrimonio comienzan precisamente porque el orgullo, la arrogancia, la soberbia estará en alguna persona y, como decimos, no da su brazo a torcer. Y los problemas empiezan, todo problema de la sociedad, es orgullo. Todo problema de las naciones comienza en el matrimonio. Si el matrimonio está bien, todo estará bien. Por eso debemos entender acerca de la creación. Dios empezó todo en el matrimonio. Vamos a leer Gálatas capítulo 6, versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Cumplir la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? La ley del amor. Amaos unos a otros. Sobrellevad las cargas. La Biblia habla del matrimonio
que hay que caminar siempre en amor, porque si uno es afectado, el otro le ayudará. Cuando una pareja se está casando, hacen votos matrimoniales de que en las buenas y en las malas, ahí estará. En todo momento, en todo tiempo. momento. Entonces es un pacto que se hace delante de Dios. Aquí en Gálatas dice, debes aprender a sobrellevar las cargas. El esposo de la esposa y la esposa del esposo. No es fácil, ni se podrá hacer de la noche a la mañana. Por eso este es un proceso que tiene que hacer el Espíritu Santo en la medida que nosotros nos rendimos a la obediencia de la palabra de Dios. La primera bendición que Dios establece en la tierra es la bendición del matrimonio. Vamos a leer en Génesis 1 del 27 al 28, donde Dios dijo de esta bendición que tiene que ver con 4 aspectos esta bendición. Número 1, Dios le dijo, fructificad y multiplicaos. Solamente en una pareja con diferencia sexual, o sea, entre un hombre y una mujer, puede haber fructificación. Esto es tener hijos y multiplicaos, porque Dios, la intención desde el inicio fue llenar el planeta Tierra por medio de la gente que se tenía que reproducir. Por eso se crearon las naciones, se crearon los territorios. Llenad la tierra, dijo el Señor. Vamos a leer Isaías 46, 18, porque allí dice la Biblia que Dios creó el planeta Tierra con el propósito de ser habitado. ¿Cómo sería habitado? Bueno, aquí está el plan de Dios. Un matrimonio entre un hombre y una mujer. Dios bendeciría la relación sexual entre el hombre y la mujer en el matrimonio para que hubieran hijos de Dios. Isaías 45 es, perdón. 45, 18, sí. 45. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Dios no crea nada para que por fuese crear. Habitada, la creó. Sí, hay un propósito por eso en la creación, para ser eso Dios habitado. le dijo, varón y hembra los creó, y luego dijo, fructificad, los bendigo, Así y dijo, es. fructificad. Porque la Llenad la máxima tierra creación de Dios es la creación del ser humano. Por eso Dios ama al ser humano. Todos los seres humanos somos criaturas de Dios, creación de Dios. Dios es amor, nos creó en su naturaleza de amar, pero se perdió con el pecado. A esto vino Jesucristo, a recuperar el amor. Solamente en Cristo podemos amar. El amor de Dios es un amor incondicional. Amamos aunque no nos amen. Es un amor de humildad, es un amor de sometimiento, es un amor que todo lo cree. Es el amor de Dios. Dice la Biblia en Génesis 1, 27 al 28 de estas 4 bendiciones: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla. Esto es importante porque cuando Dios creó a Adán y Eva, lo primero que le dio fue la autoridad para someter al diablo aquí en la tierra. El diablo ya estaba en la tierra, por eso Dios dice, sojuzgad la tierra y señoread. Tenemos y las palabras la autoridad y el poder. Tanto para el hombre como para la mujer. Tanto para Adán no como nada más para Eva. el hombre. No, esto Así fue, es, por eso para la los dos. restauración es volver al principio. Sí. Ya que hoy estamos viendo tantas marchas feministas donde las mujeres están protestando porque el hombre está golpeando a la mujer, violando a la mujer, asesinando a la mujer. Debemos entender de que lo que se mueve es espiritual. El varón puede cambiar. Hoy el varón está tomado de manera espiritual por espíritus que están perturbando al varón y está haciendo que el varón cometa lo que no debe cometer, violación, asesinato. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer cambiar las cosas? Por medio de armas espirituales. Si la mujer
acepta a Jesucristo, porque en Jesucristo ya no hay varón, ya no hay mujer. En Jesucristo somos uno en Cristo Jesús y tenemos autoridad. La autoridad para echar fuera demonios la tiene tanto el varón como la tiene la mujer. Por eso, si la mujer acepta a Jesucristo y se posiciona en la autoridad, esa autoridad que estamos viendo en Génesis 1, 27 al 28, porque restaurar o la restauración es volver al principio, es volver a lo que antes había en el huerto del Edén, antes del pecado. Y antes Adán de la y Eva, caída. Antes de la caída. Sí, y Adán volver. y Eva tenían autoridad. Sí, es volver al estado original. Al estado original. Esa es la restauración. Por Que eso en dice, Cristo Jesús por eso dice la podemos profecía que Jesucristo no va a regresar hasta que cada quien entienda su posición, tanto el varón como la mujer. Y solamente, amigo, amiga, es en la iglesia de Jesucristo donde se enseña la Biblia que podemos entender acerca de esta autoridad. Porque los que no conocen lo que ya sucedió en Cristo, entonces lo único que hacen es lamentarse de la situación que están viviendo. Ya todo está dado. Ahora en Jesucristo comienza un proceso de restauración y dice la Biblia que Jesucristo va a regresar por segunda vez hasta la restauración de todas las cosas. Volvemos a Génesis, al principio, Génesis 1, 27 al 28, que es la bendición original y la bendición que Dios estableció por primera vez a la pareja. A la pareja, al matrimonio. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí está la bendición de Dios al matrimonio. Esto fue antes del pecado. La Biblia habla de dos, son mejores que uno. En Eclesiastés capítulo 4, versículos del 9 al 12, allí habla de lo que es el matrimonio. Son mejores dos que uno. Si uno hace huir, eso está en Deuteronomio, si uno hace huir a mil enemigos o a 1000 demonios, dos harán huir a 10,000 demonios. En el Salmo 91 también. Sí, entonces hay un poder que se libera cuando dos se ponen de acuerdo en el propósito por de eso Dios. El diablo también está atacando mucho a la por pareja. eso el diablo sabe dónde está la fortaleza de Dios. Está en el matrimonio. Por eso el diablo sigue atacando matrimonios. Porque dos hacen huir a 10,000. Sí, entonces este principio de dos comienza en el matrimonio. Cuando vino Jesucristo a la tierra, Él envió a sus apóstoles a predicar el evangelio para echar fuera demonios de dos en dos. En Lucas 10 también dice la Biblia, envió a 70 discípulos de dos en dos. El dos es importante. Si dos se ponen de acuerdo en la tierra, hay poder liberado de Dios, el poder del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que donde se reúnan en la tierra 2 o 3 personas, allí está el poder de Dios, es la iglesia. 2 o 3 personas bastan y sobran para establecer la iglesia en cualquier lugar. La iglesia es poder, es el poder de Dios en la tierra. Si 2 o 3 se ponen de acuerdo para orar por la paz de una ciudad, por la paz de una familia, para orar por una persona en necesidad, para orar por un enfermo, Dios acude a la oración, que se pongan de acuerdo dos. La oración eficaz del justo, dice la Biblia, podrá hacer mucho. Por eso son principios que todo comienza en el matrimonio. Leamos Eclesiastés capítulo 4, versículos del 9 al 12. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Aquí tenemos entonces que son mejores dos que uno.
La Biblia habla de la serpiente antigua que atacó el matrimonio. Todo comenzó en el huerto del Edén, después que Dios había dado ya la autoridad y el poder a Adán y a Eva, había dado toda la bendición a Adán y Eva, apareció la serpiente antigua en Génesis capítulo 3 y dice la Biblia que la astucia del diablo hizo que Eva cayera en el engaño. Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Sí, hasta allí. Y La porque Dios astucia había del dicho diablo. que no comieran. La Y este le estaba astucia diciendo que llevó a Satanás a ir a Eva. No fue a Adán, Así fue es. a Eva. Adán era el responsable, era la cabeza, era quien había recibido las instrucciones de Dios. Eva recibió las instrucciones de Adán. Entonces la astucia del enemigo es pero la ir. forma en que le pregunta era como para Sí. para que le contestara a ella. Allí está el Porque, poder de la hechicería. Pero cuando estaba preguntando también estaba mintiendo. La porque voz Dios, del diablo es hechicería. así es. La voz del diablo hipnotiza. Dice- La voz del diablo confunde. Así es, con que Dios dijo que no comáis de todo fruto del huerto. Eva Y nada más entró a un Dios diálogo. le dijo que solamente de un Así árbol, es. de un fruto. Eva tenía que entró a comer. un diálogo y en ese diálogo Ay. la voz del diablo la confundió. Pero desde que Leamos le pregunta el Segunda diablo, de Corintios ya le 11:3. estaba mintiendo, ¿no? Sí. No, el diablo es astuto, el diablo conoce la Biblia, el diablo va a usar la Biblia para engañar. Sí. O sea que el diablo usa verdades a medias. Esto es lo peligroso de la tentación. La tentación no es pecado, pecado es caer en la tentación. Aquí vemos el poder que libera Satanás para engañar en la mente o en el alma del ser humano. Es el poder de la hechicería, dominio y control. Por eso dice 2 de Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Allí está, el diablo trata de que el ser humano se desvíe de la verdad. Eva era una hija de Dios, era una mujer santa, sin pecado. Entonces el diablo actuó para que Eva se desviara de la santidad. En Génesis 3:13, Eva dijo, cuando Dios la confrontó con su pecado, Eva reconoció que la serpiente La había la engañado. había engañado. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. El diablo corrompe. La primera persona corrompida en el planeta Tierra fue Eva. La Biblia habla acerca de esta corrupción en Proverbios capítulo 7, versículo 10. Allí la Biblia, empezando a hablar de los proverbios, que son palabras de inteligencia, está hablando acerca de cómo la inteligencia o la sabiduría se puede perder. Adán y Eva eran hombres sabios, de tal manera que Adán le puso nombre a todos los animales de la tierra. Eran personas sabias, pero perdieron la sabiduría. El diablo la engañó a Eva y aquí encontramos el resultado de la tentación. Proverbios 7:10. Cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta está. de corazón. Atavío de ramera y astuta de corazón. Génesis 3:1 habla de la astucia del diablo. Ahora la astucia estaba en Eva. La misma astucia que tenía la serpiente antigua pasó a Eva. Eva ahora se convirtió en una persona corrompida. La Biblia le llama ramera. Por eso dice, estaba vestida con atavío de ramera. Es lo que hace el diablo, prostituir. El diablo prostituye. ¿Por qué? Porque el diablo quiere tener hijos. Solamente a través de la santidad en la relación de un matrimonio puedan haber hijos de Dios.
El diablo también quiere tener hijos. Por eso en el Nuevo Testamento encontramos otro tipo de hijos. Aquellos hijos de fornicación, hijos del adulterio, hijos que no son de santidad, sino de pecado. Entonces son hijos que el enemigo ha puesto también en la tierra. Por eso predicamos el Evangelio. Nosotros que hoy somos cristianos, ¿de dónde venimos? Venimos de ser hijos del enemigo. Antes le servíamos al enemigo, éramos hijos del diablo, pero ahora somos hijos de Dios. Esta es la salvación en Cristo Jesús. Esto no es religión, es una transformación espiritual, es una transformación que solamente Cristo puede hacer en nuestra naturaleza. Por eso regresamos al principio de la bendición. Por eso en Jesucristo hay una regeneración de todo. En Proverbios capítulo 6, versículo 26, aquí habla cómo Satanás usa a la mujer para atrapar ahora al varón, el adulterio. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Aquí la mujer ya tomada por el enemigo es un instrumento del enemigo para llevar al varón que es cabeza. Dios le dio la responsabilidad de la familia. Por medio del adulterio, el varón pierde todo lo que Dios le ha dado. Así que por eso tenemos que considerar lo peligroso que es la tentación sexual. En el capítulo 7, versículos del 26 al 27, habla la Biblia de todo un proceso, como el diablo a través de la mujer ramera lleva al varón al infierno. O sea que por eso cae la humanidad. Estamos viviendo en una humanidad caída, llena de tanta maldad, donde ahora ya no hay autoridad espiritual. Los demonios se están moviendo libremente. Tanto el varón ha perdido la autoridad como la mujer ha perdido la autoridad, y entonces hay un caos. Por eso tenemos que predicar intensamente el Evangelio de Jesucristo para recuperar la autoridad perdida en el hombre y en la mujer. Sí. Veamos cómo a través de la mujer ramera el diablo atrapa al varón y lo lleva al Seol, dice. Porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. A las cámaras de la muerte, el infierno. Así que estamos viendo todo un proceso. Es la Biblia, la palabra de Dios, es el manual que Dios nos dejó. El que sabe todo lo que puede acontecer en la debilidad del hombre es Dios. Dios conoce nuestras debilidades. Por eso cuando vino Jesucristo, Cristo no vino a condenar al adúltero o a la adúltera. Cristo no vino a condenar a la mujer ramera. Cristo no vino a condenar al pecador. Cristo vino a salvar a los pecadores. Cristo fue la manifestación del amor de Dios aquí en la tierra para salvar. Y de esto se trata la predicación del Evangelio hoy en día por medio de la iglesia. No estamos aquí como cristianos para condenar a nadie. Estamos para dar el Evangelio del amor de Dios y rescatar a la gente de la condenación eterna y que reciban la vida eterna en Jesucristo. Y estando en Cristo, caminen en este proceso de restauración, de volver a obtener lo que el hombre perdió, la autoridad y el poder. Tenemos la autoridad para echar fuera demonios. Jesucristo dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. No todos están aplicando estos principios porque desconocen acerca de lo que Jesucristo logró para nosotros. Por eso estamos en un tiempo donde debemos intensificar la predicación del Evangelio. Cuando Adán y Eva pecaron, vino todas las maldiciones que hoy podemos conocer en el planeta Tierra. Por el pecado de Adán y Eva entró la muerte, muerte prematura. Sí, el pecado original o primer pecado. Sí, el pecado de desobediencia original trajo toda maldición.
de muerte, y enfermedad. de enfermedades, pestes, plagas, pobreza, ruina, la violencia. Y quiero poner un versículo producto de la maldición que Dios estableció por el pecado. El pecado trae maldición. Maldición es la ausencia de la bendición de Dios. Es cuando los cielos están cerrados y no baja la bendición. Y Dios estableció 3 maldiciones. A la serpiente antigua que engañó a Eva, número 2 a Adán y número 3 a Eva. Así que muchas personas posiblemente estén caminando bajo maldición debido a que no han reconocido a Jesucristo, el único que vino a romper la maldición. La maldición se puede romper. ¿Cuáles son las maldiciones que Dios puso en el varón? Dice aquí en el capítulo 3, versículo 17 de Génesis: maldita será la tierra por tu causa, por la causa de Adán, por la causa de el varón, la tierra será maldita, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Cuando Dios creó a Adán, le dio la responsabilidad del trabajo, huerto, sí, de la provisión y de cuidar el huerto, y no lo cuidó. No. Por lo tanto, ahora el trabajo en la tierra iba a ser con el sudor de su frente. El trabajo se le iba a dificultar. Espinos y cardos se producirá. Sí, por eso estamos viendo tantos problemas económicos en el mundo, problemas en la familia, desempleo. Estamos viendo aspectos que tienen que ver con la escasez del alimento en la casa. Todo esto es producto de la maldición. Esa maldición hoy se puede cancelar la maldición de la escasez, de la pobreza, la maldición del desempleo. Claro que sí, a esto vino Jesucristo, a cancelar toda maldición y empezar una vida nueva. Por eso en Cristo hay una vida diferente. Es una vida que nunca hemos tenido. Solamente en Jesucristo podemos entrar a esta novedad de vida. Así que en Jesucristo está la solución. Arrepiéntete, eso es lo que dice la Biblia. Tienes que arrepentirte de tu pecado, de estar apartado de Dios, de estar caminando bajo maldición debido a tu pecado. Arrepiéntete, encontrarás la solución en Dios. Dios te perdonará si tú crees en Jesucristo, aceptas a Jesucristo como tu Salvador y le haces el Señor de tu vida. A partir de ese momento empezará un proceso de restauración. Tienes que ir a una iglesia donde haya enseñanza de la Biblia y te sometas a las enseñanzas de la palabra de Dios para que vayas creciendo en fe y puedas ejercer toda autoridad y poder contra el enemigo. Por eso esta maldición se puede anular. Otra maldición, la maldición a la mujer. Dios le dijo a la mujer: con dolor darás a luz tus hijos, los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Génesis 3:16. Y quiero hacer énfasis allí porque hoy en día hay mucha violencia contra las mujeres. Es producto de la maldición que se estableció desde el pecado original. Dice aquí: tu marido, tu deseo será para tu marido, y él, tu marido, se enseñoreará de ti. Es lo que estamos viendo. Eso fue producto de la maldición. Es producto de la maldición. Por el primer pecado, pero no es lo que Dios desea. No. Esta maldición se puede anular. Se puede anular. En Cristo las maldiciones fueron canceladas. Así es. Ya hablamos suficiente sobre lo que es el matrimonio cristiano. Porque está en Gálatas 3:11, que Él se hizo, maldito todo aquel que muere en una cruz. Así es. Entonces, Él llevó toda nuestra maldición. Entonces podemos ser librados de esa maldición. Para todas las mujeres que están luchando en sus matrimonios, tú tienes que amar a tu esposo, porque el amor es incondicional.
pero tienes que aprender que posiblemente tu esposo esté dominado por espíritus inmundos. No podrás hacer nada a menos que Jesucristo sea tu Señor y Salvador, porque solamente en el nombre de Jesús podemos reprender espíritus se rompen de las violencia, maldiciones. romper la maldición, O sea, la aplicar maldición la sangre de Cristo para que vino romper por la el primer maldición. pecado, ¿no? Sí. La maldición del huerto del Edén, la maldición de la ley y cualquier tipo de maldición. Así es, cualquier tipo Muy de maldición. interesante, iba a resaltar cómo Dios puso las maldiciones, porque la primera maldición se la dio al diablo, ¿Sí? Sí. Primero fue a Satanás. la segunda Sus fue a la días del diablo mujer. estaban contados Sí. en Jesucristo. Cuando Jesucristo dijo, consumado es, se cumplió la profecía. La profecía. Así que el diablo ya es historia, porque hace 21 siglos fue derrotado por Jesucristo. Por lo tanto, el conocimiento del Evangelio de Jesucristo, de la vida resucitada de Jesucristo, es el poder para vivir en esta tierra hoy en día. Sí, decía, primero fue el diablo, segundo fue la mujer, La mujer, que para nosotros hoy en día es la iglesia, ujú, y la última fue en contra del varón. del varón. Así que las maldiciones ya quedaron anuladas, La única canceladas por la sangre de diferencia, Cristo. la única diferencia es que la primera sí permanece. Ujú. Las otras dos se pueden cancelar Sí. y podemos pasar de la maldición a la bendición en Cristo Jesús. En cambio, Satanás no puede ser, está condenado, ya está está juzgado. El sentenciado. diablo no puede ser salvado, ya está Muy buen punto de vista, condenado, José David, destinado al lago de fuego. Así es. Pero el hombre y la mujer pueden ser salvos. Por eso se predica el Evangelio a los hombres y a las mujeres, a las familias, a las naciones. Así que acérquense a Jesucristo, hagan de Jesucristo su Salvador y Señor y cambien de la maldición a la bendición Así y es. sean bendecidos en la paz del Señor. Gracias por haber estado con Salvos y nosotros. libres en Hasta Cristo. nuestro próximo programa, Dios mediante. Dios les bendiga.